La luz inundaba la finca de bodas. Todo era perfecto hasta que el sacerdote hizo la pregunta. Alejandro me apretó las manos. Sí, quiero. Luego, soltó mis manos y tomó el micrófono. Antes de continuar, un anuncio importante. Miró a su madre, Isabel. Mamá, por todo tu sacrificio, a partir de hoy te daré una pensión anual de 300.000 euros. Para que nunca te falte nada. Un silencio incómodo llenó el aire. Yo, Sara, sentí un vacío en el estómago. Los números giraron en mi cabeza. ¿300.000? Alejandro, ganas 3.900 al mes, ¿cómo? Él intentó sonreír. Ya encontraremos la manera, cariño. Es un compromiso. ¿Un compromiso? Con nuestro dinero, no hemos hablado de esto. Isabel se levantó entonces. Su mirada era tranquila, fría. Todos la miraron. Luego, me miró a mí. Sara, querida, ¿tú qué opinas de esto? Era un desafío. Una línea trazada en la arena. Sentí todas las miradas sobre mí. La de mi familia, confusa. La de la suya, expectante. Alejandro parecía suplicar en silencio. Respiré hondo. La rabia se volvió hielo. Mi voz sonó clara y cortante. Opino que deberíamos cancelar la compra del piso mañana. La hipoteca será imposible. Y olvidemos hablar de guarderías, o de ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Con tu sueldo, después de dar 25.000 euros al mes a tu madre, no nos quedará nada. Ni para el pan, ¿eso quieres para nosotros? El estallido fue inmediato. Sara, gritó el padre de Alejandro. ¡Qué vergüenza!, murmuró alguien. Alejandro palideció, como si le hubieran golpeado. Isabel no perdió la sonrisa, pero sus ojos brillaron con algo duro y frío. El sacerdote tosió, nervioso. ¿Continuamos? Pero ya no había ceremonia que valiera. Todo se había roto. Alejandro me tomó del brazo, su voz un susurro áspero. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me has humillado así? ¿Yo te he humillado? Le quité la mano de encima. Tú has anunciado nuestra ruina sin consultarme. Delante de todo el mundo. Isabel se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Tranquilo, cariño. Sara aún no entiende lo que es la familia. Luego, me miró. Los números son lo de menos. Lo importante es el corazón. El corazón no paga la hipoteca, Isabel, dije, sin apartar la vista de Alejandro. Ni compra pañales. Ya se arreglará, murmuró él, pero no me miraba a los ojos. Miraba a su madre. Sí, dijo Isabel, con dulzura envenenada. Todo se arregla en familia. Cuando hay amor. La fiesta que siguió fue un suplicio. Los invitados susurraban. Mis amigos me preguntaban con la mirada. Los de su familia me evitaban. Alejandro estaba lejano, atrapado entre su madre y yo. En un momento, su hermana Lucía se me acercó mientras yo intentaba respirar en un rincón. Bebió un sorbo de vino, mirando a Isabel, que reinaba en el centro de la sala. Es fuerte, ¿verdad?, dijo Lucía, sin mirarme. Es una locura, respondí. Ella soltó una risa seca. Con ella, es solo el primer acto. Cuídate, Sara. Y se fue antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Más tarde, en la limusina, el silencio era espeso. Alejandro miraba por la ventana. ¿Vas a hablar?, pregunté al fin. ¿Qué quieres que diga? Lo arruinaste todo. Tú prometiste 250.000 euros al año. Sin hablar conmigo, ¿de dónde va a salir ese dinero, Alejandro? Él se frotó la cara. No lo sé. Pero es mi madre. Le debo todo. ¿Y yo, y nuestro futuro, qué me debes a mí? No respondió. Solo miró por la ventana, hacia las luces de Madrid. Sabía, en ese momento, que la batalla no había sido contra una cifra disparatada. Había sido contra algo mucho más poderoso. Y que, en nuestro día de boda, yo acababa de perderla. La noche terminó en el hotel,
con las maletas sin deshacer y una cama enorme entre nosotros. Antes de apagar la luz, él murmuró, hacia el techo. Firmé un pagaré. Hace un mes. Es un compromiso legal. El frío que recorrió mi espalda no fue el del aire acondicionado. Todo era real. Legal. Y si no puedes pagarlo, mi voz sonó a un hilo. Tendré que hacerlo, dijo él, y apagó la luz, dejándome en la oscuridad, con el peso de una deuda imposible y la certeza de que mi matrimonio había empezado con una mentira y una firma. Pues tendrás que hacerlo solo, susurré al vacío. Pero era una amenota vacía. Él ya no estaba escuchando. Había cerrado los ojos, quizás soñando con ser el hijo perfecto. Mientras su mujer, a su lado, empezaba a planear cómo sobrevivir. La semana siguiente a la boda fue un infierno silencioso. Nos mudamos a nuestro piso en Chamberí, un sueño convertido en una pesadilla de cajas sin abrir y miradas evitadas. El pagaré de los 300.000 euros anuales colgaba sobre nosotros como una espada. Alejandro se refugiaba en el trabajo, llegando tarde. Yo revisaba nuestras cuentas una y otra vez, desesperada. Con su sueldo y el mío, podríamos pagar la hipoteca, vivir bien, incluso ahorrar. Pero con esa sangría, era imposible. Una tarde, buscando el seguro de la casa, abrí una caja de Alejandro marcada como «Cosas de la universidad». Entre viejos apuntes, encontré un sobre grueso. Dentro, había documentos notariales viejos, amarillentos. Eran del testamento de su padre, Carlos Martínez, fallecido hacía 8 años, cuando Alejandro y yo apenas empezábamos a salir. Siempre supe que Carlos, un empresario textil de éxito, había dejado un patrimonio considerable. Pero Alejandro nunca quiso hablar de detalles. Mamá se ocupa de todo, decía. Yo respeté su dolor. Ahora, con los dedos temblorosos, leía. El testamento, otorgado 5 años antes de morir, establecía claramente que su fortuna, incluidos varios inmuebles y participaciones empresariales, se dividiría a partes iguales entre su esposa Isabel y sus 2 hijos, Alejandro y Lucía, cuando el menor cumpliera 30 años. Alejandro cumplió 30 el año pasado. El corazón me latía con fuerza. Si la herencia era tan sustancial, la parte de Alejandro podría, en teoría, generar los ingresos para esa pensión disparatada. Pero entonces, ¿por qué estaba tan preocupado por el dinero? ¿Por qué no me lo había dicho? Al día siguiente, llamé a Lucía. La relación con mi cuñada siempre fue cordial, pero distante. Desde la boda, ni siquiera eso. Lucía, soy Sara. Necesito hablar. Hubo un silencio al otro lado. Supongo que sí. Quedamos en una cafetería discreta en Salamanca. Lucía llegó con gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. Parecía nerviosa. ¿Sabes lo del pagaré?, pregunté, sin preámbulos. Ella asintió, mirando su café. Lo sospechaba. Mi madre es muy persuasiva. Alejandro dice que es un compromiso legal. Pero con su sueldo, es una locura. Encontré una copia del testamento de tu padre. Lucía levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, tras las gafas, mostraron alarma. ¿Dónde? En una caja de Alejandro. Dice que la herencia se dividía entre los 3. A partes iguales. Cuando Alejandro cumplió 30. Ella soltó un suspiro amargo. Sí. Eso decía el testamento. ¿Decía? Miró alrededor, bajando la voz. Sara, mi padre no era tonto. Sabía cómo era mamá. El testamento era claro, y el notario, el señor Ruiz, un hombre íntegro. Pero murió poco después de papá. Un infarto. Una sensación fría me recorrió la espalda. Y el nuevo notario, un amigo de la infancia de mi madre, encontró un codicilo. Un añadido posterior. Supuestamente, papá lo firmó cuando ya estaba muy enfermo. En él, nombraba a mamá usufructuaria vitalicia de todo el patrimonio, con plenos poderes de administración. Nosotros, los hijos, solo seríamos beneficiarios, a discreción de ella, y tras su fallecimiento. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen sórdida. O sea, que la herencia que debía ser de Alejandro, en realidad,
Está bajo el control absoluto de tu madre. Exacto, dijo Lucía, con rabia contenida. Ella administra. Vive en la casa grande de La Moraleja, viaja, compra. A mí me da una asignación mensual, para mis gastos. A Alejandro, supongo que le prometió soltar fondos para cumplir con su heroico compromiso de la pensión. Pero bajo sus condiciones. Siempre bajo sus condiciones. Es chantaje emocional y financiero, susurré, horrorizada. Es Isabel, corrigió Lucía, secamente. Para ella, nosotros no somos hijos. Somos extensiones. Propiedades. Alejandro, por ser el varón y su preferido, es la joya de la corona. Pero la corona la lleva ella. Siempre. Tenemos que hacer algo. Contratar a un abogado, impugnar ese codicilo. Lucía me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos estaban fríos. No. Escúchame, Sara. No te metas. No aún. Ella es peligrosa. Tiene contactos. Y Alejandro. Alejandro está completamente bajo su influencia. Si intentas algo y ella se entera, te destrozará. Y a él también. Te alejará de él para siempre. ¿Y qué sugieres? ¿Qué me siente a ver cómo nos arruina? Sugiero que seas inteligente. Reúne pruebas. En silencio. Y elige muy bien tu batalla. Se levantó, dejando su café casi intacto. Y no vuelvas a llamarme por teléfono desde tu línea. Usa un número público. Y destruye esa copia del testamento. Si ella la encuentra, sabrá que estás husmeando. Se fue tan rápido como había llegado, dejándome con más preguntas que respuestas, y con un miedo nuevo y helado en el pecho. Esa noche, cuando Alejandro llegó, intenté hablar con calma. Alejandro, necesitamos hablar de la herencia de tu padre. Del testamento. Su expresión se cerró de golpe. ¿Qué sabes tú de eso? Sé lo que encontré. Y sé que hay un codicilo que lo cambia todo. Que le da todo el poder a tu madre. Mamá se ocupa de lo mejor para la familia, dijo, mecánicamente, como repitiendo un mantra aprendido. ¿Para la familia, o para ella, no ves que te tiene atado, Alejandro? Con esa pensión imposible, y con la herencia como zanahoria, te tiene controlado. No hables así de ella, que estalló, golpeando la mesa con la mano. Ella es mi madre, y lo ha dado todo por mí. Tú solo quieres el dinero. Como todos. La acusación me dejó sin aire. Que yo quiero el dinero, yo quiero que seamos una pareja. Que tomemos decisiones juntos. No que firmes pagarés que nos hunden para cumplir los caprichos de ella. No es un capricho. Es mi deber. Su voz temblaba, no de rabia, sino de algo que parecía miedo. Miedo a defraudarla. Discutimos hasta altas horas de la madrugada. Fue inútil. Para él, cuestionar a Isabel era una traición imperdonable. Para mí, no hacerlo era firmar nuestra sentencia de muerte como matrimonio. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en la ducha, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con Isabel. Iba impecable, con un traje pantalón color crema y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sara, querida, ¿puedo pasar? No era una pregunta. Entró, oliendo a perfume caro, y recorrió el salón con la mirada, desaprobando el desorden de las cajas. Venía a ver cómo os instalabais los recién casados, dijo, fingiendo dulzura. Y también a aclarar algunos malentendidos. Me quedé quieta, los brazos cruzados. ¿Qué malentendidos? Ella se sentó en nuestro sofá, como si fuera el suyo. Me han llegado rumores. Rumores feos. Sobre que andas haciendo preguntas. Sobre asuntos de familia que no te conciernen. Sobre el testamento de mi pobre Carlos. El corazón se me paró. Lucía tenía razón. Lo sabía. Lo que concierne a mi marido me concierne a mí, dije, manteniendo la voz firme. Isabel dejó de sonreír. Sus ojos eran dos piedras grises. Escúchame bien, niña. Tú eres nueva aquí. No conoces las reglas. Esta familia tiene una estructura.
Un orden. Yo soy la cabeza. Tú has entrado en ella. No al revés. Tu trabajo es apoyar a mi hijo, hacerlo feliz, darle nietos. No es hurgar en papeles viejos y sembrar cizaña. Mi trabajo es ser su esposa, no su sirvienta. Y menos la tuya. Una chispa de ira crujió en su mirada. ¡Qué atrevida! Creo que el error fue mío. Pensé que una chica de tu entorno valoraría más lo que se le ha dado. Alejandro te ha elevado. No lo olvides. La condescendencia en sus palabras era como un latigazo. Alejandro me ama. Y yo a él. Eso no tiene que ver con el dinero. Todo tiene que ver con el dinero, querida. Hasta el amor. Se levantó, ajustándose los puños de la chaqueta. Así que te voy a dar un consejo, de mujer a mujer. Deja de husmear. Deja de poner ideas en la cabeza de mi hijo. Ocúpate de tu nueva casa. Y disfruta de la vida que mi hijo te proporciona. Porque esa vida hizo una pausa dramática frente a la puerta. Puede cambiar en un instante si te empeñas en meterte donde no te llaman. No querrás ser la causa de más problemas para Alejandro, ¿verdad? Con lo mucho que le costó encontrar un trabajo decente después de sus épocas de inestabilidad. La amenaza era clara como el agua. No solo podía cortar el flujo de dinero. Podía destruir a Alejandro. O al menos, a su carrera. ¿Le contarás lo de nuestra conversación?, pregunté, desafiante. Isabel sonrió, la sonrisa fría y victoriosa de quien tiene todas las cartas. ¿Y qué voy a contarle? Que su madre vino a darle la bienvenida a su nueva nuera. Nada más. Abrió la puerta. Ah, y felicidades por la boda. Fue un día inolvidable. Se fue, dejando su perfume cargado en el aire y una advertencia que resonaba en mis oídos. No era solo nuestro futuro económico el que estaba en juego. Era mi matrimonio. Y, tras la visita de Isabel, entendí que estaba en guerra. Una guerra silenciosa y sucia. Y mi enemiga acababa de dejar muy claro que no tenía ningún reparo en jugar sucio. 2 semanas después de la visita de Isabel, llegó la primera carta del banco. Era un recordatorio amable por el retraso en el pago de la primera letra de la hipoteca. La había visto venir. Con nuestros sueldos combinados, el pago era ajustado pero posible. El problema era que, desde la boda, Alejandro había empezado a transferir casi la totalidad de su sueldo a una cuenta que no reconocía. Son ahorros, decía él, evasivo. Para ir juntando lo de la pensión de mamá. ¿Ahorros? ¿Es tu sueldo entero? ¿Y cómo vivimos? Con tu sueldo, de momento. Luego ya veremos. ¿Veremos qué, Alejandro? Mi paciencia se agotaba. ¿Veremos cómo pedir un préstamo para pagar el supermercado? La discusión fue otra más de las muchas. Vivíamos en un estado de guerra fría, interrumpida por escaramuzas sobre cada recibo, cada factura. Mi sueldo, como arquitecta recién promocionada, no daba para todo. Empecé a recortar gastos, a dejar de lado mis cosas. Él lo notaba, pero miraba para otro lado, hundido en su culpa y su lealtad distorsionada. Una mañana, mientras Alejandro estaba en la ducha, sonó su teléfono móvil, dejado sobre la mesa de la cocina. Vi el nombre en la pantalla, mamá. Un impulso irracional, alimentado por semanas de rabia y desconfianza, me hizo deslizar el dedo para responder. No dije nada. Solo escuché. La voz de Isabel, fría y eficiente, salió del altavoz. Transferencia del mes entrante. La he preparado ya. Pero Alejandro, cariño, con el nuevo proyecto de reforma en la casa de la playa, necesito que ese compromiso sea firme. El abogado me dice que el pagaré es sólido, pero conviene demostrar solvencia. Quizás podría solicitar un aval sobre el piso. Es solo un trámite. Tú confía en mamá. Me quedé helada. El aval sobre el piso. Nuestro piso. Antes de que pudiera reaccionar, oí a Alejandro salir del baño. Colgué rápido, dejando el teléfono donde estaba, el corazón martilleándome en el pecho. Él entró en la cocina, seco, y cogió el móvil sin mirarme. Era tu madre, dije, con voz que intentaba ser neutral.
Ya lo sé, murmuró, revisando la pantalla. Hablaré con ella luego. ¿Para qué quiere un aval sobre el piso? La pregunta salió como un cuchillo. Alejandro se quedó petrificado. Luego, su rostro se tiñó de rojo. ¿Has cogido mi teléfono? ¿Me estás espiando? Respóndeme, Alejandro, ¿un aval? ¿Para qué? Para cumplir con mi palabra, y gritó, golpeando la encimera con el puño. Es mi deber, tú no lo entiendes. Lo que no entiendo es cómo puedes hipotecar nuestro futuro, nuestro techo, por una promesa estúpida hecha para quedar bien delante de tus tíos. Le grité, la rabia de semanas estallando. Ella te está manipulando, te está sacando hasta el último céntimo y ahora quiere la casa. No hables así de ella solo quiere seguridad. Seguridad, Isabel vive en una mansión, ¿qué seguridad necesita que no tenga ya? Me acerqué, desesperada. Alejandro, por favor. Despierta. Ella tiene controlada la herencia de tu padre. Te da migajas y te exige un banquete. Eso no es amor. Es control. Él negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. Tú solo ves dinero. No ves el sacrificio, la familia. Mamá tiene sus razones. Quizás el piso a mi nombre podría facilitar las cosas, conseguir un mejor préstamo para su pensión, y luego. ¿A tu nombre? Lo interrumpí, un nuevo escalofrío recorriéndome. El piso está a nombre de los dos. Es nuestro. Él desvió la mirada. Esa evasión lo decía todo. Habría que hablar con el notario, hacer algún cambio, por eficiencia. Ahí lo supe. No era solo el sueldo. Era todo. Iba a dejarme sin nada. Sin casa, sin ahorros, hundida en deudas por una promesa que solo servía para alimentar el ego y el control de su madre. Sal de mi casa, dije, con una calma repentina y mortal. ¿Qué? He dicho que salgas. Ahora. No quiero verte. No hasta que dejes de ser el niño de mamá y empieces a actuar como mi marido. Esta es mi casa también, protestó, pero su voz carecía de fuerza. No. Esta era nuestra casa. Pero tú ya has elegido. Has elegido a Isabel. Así que vete con ella. Le señalé la puerta. Mis manos no temblaban. Solo sentía un vacío enorme, un dolor sordo y frío. Alejandro me miró, parecía un niño perdido. Luego, con los hombros caídos, cogió su abrigo y su teléfono. Necesitas calmarte, Sara. Esto es un despropósito. El único despropósito es tu pagaré, le espeté, antes de que cerrara la puerta. La soledad del piso, una vez que se fue aplastante. Lloré de rabia, de impotencia. Pero solo un rato. Luego, el instinto de supervivencia se impuso. Saqué mi portátil y revisé nuestras cuentas conjuntas. La mayoría estaban casi vacías. Mi cuenta personal, con mis ahorros, seguía intacta, pero no duraría mucho pagando la hipoteca sola. Al día siguiente, decidí actuar. Tenía que entender la magnitud legal del desastre. Recordé a mi amiga Sofía, de la Facultad de Derecho. Ahora era una abogada de familia con cierta reputación. No éramos íntimas, pero siempre hubo respeto. La llamé desde un teléfono público, como me sugirió Lucía. Sofía, soy Sara López. Necesito ayuda. Legal. Y discreción. Quedamos en su despacho, un lugar moderno y minimalista en el centro. Le conté todo. La boda, el pagaré, la herencia, el codicilo sospechoso, la petición del aval. Sofía tomó notas, su expresión seria. Sara, esto es grave. Muy grave. Un pagaré de esa cantidad, con los ingresos declarados de Alejandro, es, en el mejor de los casos, temerario. En el peor, podría ser considerado nulo por lesión, pero es complicado. Lo de la herencia, es más turbio. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Como amiga, debo preguntártelo. Como abogada, debo saberlo. ¿Qué sabes de las deudas de Alejandro? ¿Deudas? Me quedé en blanco. No tiene deudas. Tiene un buen trabajo, un sueldo fijo.
Sofía negó lentamente con la cabeza. Por lo que me cuentas, tomé la libertad de hacer unas búsquedas preliminares, solo en registros públicos. Alejandro Martínez tiene varias líneas de crédito al consumo abiertas, todas al límite. Y un préstamo personal de unos 20.000 euros, solicitado hace 6 meses. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿6 meses? Susurré. Eso era antes de la boda. Mucho antes. Sí. Y hay más. Hay un embargo preventivo registrado sobre su nómina. De hace 3 meses. Por una deuda con una empresa de inversiones. No es muy grande, pero está ahí. Él nunca me dijo nada. Sentía náuseas. Nunca. Lo más probable, dijo Sofía con suavidad, es que su madre, Isabel, esté al tanto. Y que ese pagaré disparatado sea, en realidad, una forma de canalizar dinero hacia Alejandro para que pueda ir tapando estos agujeros, mientras ella mantiene la cuerda atada al cuello. El aval del piso sería el siguiente paso. Para un préstamo mayor. Es una trampa perfecta. Te atrapa a ti también, a través del matrimonio y las deudas compartidas. Las piezas encajaban de la peor manera posible. La pensión no era un capricho filial. Era un mecanismo. Una forma de desviar fondos, de crear una obligación eterna, de atarle más fuerte. Y yo, al casarme con él, había quedado atrapada en la misma red. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Primero, proteger tus activos. Separar cuentas inmediatamente. No firmes nunca ningún aval, ni documento que te pida. Segundo, necesitas pruebas. Del pagaré, de la manipulación de la herencia, de las deudas de Alejandro antes del matrimonio. Si hubo ocultación, es un motivo para anulación. Tercero, debes plantearte si quieres continuar con esto. Es una situación muy tóxica, Sara. Salí del despacho de Sofía con la mente en blanco. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid. La persona con la que me había casado era un desconocido. Un hombre con deudas secretas, manipulado por su madre, dispuesto a hundirnos a los dos. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Alejandro: tenemos que hablar. Vuelvo a casa esta noche. Por favor. Lo miré. Luego, miré hacia el edificio de mi banco, unas calles más allá. Respiré hondo. Sofía tenía razón. Era hora de proteger lo que me quedaba. Antes de que la trampa se cerrara del todo. Entré en el banco. Tenía que cancelar las tarjetas conjuntas, intentar separar mi parte de la hipoteca, mover mis ahorros a un lugar seguro. Cada trámite me dolía como una traición, pero la verdadera traición ya había ocurrido. En el altar. Y en los meses de silencio que la habían precedido. Esa noche, cuando Alejandro volvió, con flores y una expresión de arrepentimiento, me encontró sentada a la mesa del comedor, con los documentos del banco y la copia oculta del testamento de su padre sobre la mesa. Sara, lo siento, de verdad, empezó. Siéntate, Alejandro, dije, sin levantar la voz. Tenemos que hablar. Y esta vez, tú vas a escuchar. La conversación con Alejandro aquella noche no tuvo ganadores. Solo víctimas. Él se derrumbó al ver los extractos bancarios que demostraban sus deudas ocultas. Lloró, habló de presión, de errores, de no querer decepcionarme. Pero no mencionó a su madre. No una sola vez. Para él, era su cruz personal. Para mí, era la prueba de que nuestro matrimonio se había construido sobre arena movediza. Necesito tiempo, Sara. Tiempo para arreglar esto, suplicó, con la cabeza entre las manos. El tiempo no paga facturas. Ni anula pagarés, respondí, fría. Ya no había lágrimas. Solo cansancio y una determinación de acero. Me voy a casa de mi hermana unos días. Necesito pensar. No me pidió que me quedara. Asintió, vencido. Esa derrota suya me dolió más que cualquier discusión. Al día siguiente, en el despacho de Sofía, las noticias no fueron mejores. He mirado más a fondo lo de la herencia, dijo, pasándome un dossier. El notario que redactó el codicilo, el tal Valdés, tiene un historial turbio.
Varias quejas por prácticas irregulares, pero nada probado. Es amigo de la infancia de Isabel, efectivamente. Sin el testamento original o una prueba de que Carlos no estaba en plenas facultades, es su palabra contra la de un hombre muerto. ¿Y lo de las deudas de Alejandro? ¿Hay conexión con ella? Sofía hizo un gesto negativo. Difícil. Las transferencias a su cuenta para cubrir los pagos vienen de un holding empresarial con sede en Panamá. Opaco. Podría estar vinculado a los bienes de la herencia, pero demostrarlo. Dejó la frase en el aire. ¿Hay algo más, Sara? Legalmente, al estar casados en gananciales, sus deudas anteriores al matrimonio no te afectan directamente. Pero ese pagaré lo firmó después. Eso sí es deuda común. Y con su sueldo, es impagable. Podrían embargar bienes futuros, incluso parte de tu sueldo si se demuestra que vivís juntos y compartís gastos. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Mi sueldo? Es una posibilidad. Por eso tu decisión de separarte físicamente es prudente. Crea una distancia. Prudente. Una palabra tan fría para describir el hundimiento de mi vida. Salí de allí con una lista de tareas, iniciar la separación de bienes, cambiar todas mis claves, buscar un contador para revisar mis impuestos. Era como prepararse para un asedio. Fue entonces cuando me llegó un mensaje de Lucía. Corto y críptico, necesitamos vernos. ¿Dónde antes? 18H. Esta vez, Lucía llegó primero. Parecía haber envejecido 10 años. Bebía un café con manos temblorosas. Sin preámbulos, deslizó un sobre marrón sobre la mesa. Es una copia, murmuró, mirando alrededor. La guardaba el antiguo contable de mi padre. Se la dio a mi tío Rafael, el que vive en Ourense. Él me la mandó. Es el testamento original. El que nombraba a Valdés como notario. Firmado y sellado. 5 codicilos. Abrí el sobre con cuidado. Allí estaba. Las mismas cláusulas que recordaba. División a partes iguales. Fechado un año antes de la muerte de Carlos. Firmado por él y por Valdés. Mi corazón dio un vuelco. Esto lo cambia todo. Es la prueba. Es un papel, dijo Lucía, amarga. Contra la palabra de mi madre, de Valdés y de todo el dinero que ella puede usar para comprar testigos. Pero, hay algo más. Bajó aún más la voz. Antes de morir, papá habló conmigo. Estaba débil, pero lúcido. Me dijo, cuida de tu hermano. Isabel no sabe parar. Si algo me pasa, ve a por la caja fuerte del despacho. La combinación es el cumpleaños de Alejandro. ¿Y fuiste? Después del funeral, cuando mamá estaba sedada. En la caja fuerte no había dinero. Había un diario. De mi padre. Y unas cartas. Lo leí todo. Él sabía que ella era así. Controladora. Que podía intentar algo con la herencia. Por eso hizo ese testamento tan claro. Y dejó el diario como prueba de su estado mental. Para invalidar cualquier cosa que apareciera después. Tragó saliva. Yo tenía miedo. Lo escondí. Y cuando apareció el codicilo, no me atreví a sacarlo. Ella ya me había dicho lo que pasaría si intentaba algo. ¿Qué te dijo? Lucía me miró, y por primera vez vi un miedo puro, infantil, en sus ojos. Que me declararía incapaz. Que haría que me encerraran en una clínica. ¿Cómo hizo con mi prima Clara, recuerdas? Todos creyeron que estaba enferma. Nadie la volvió a ver. Un escalofrío me recorrió. Recordaba a Clara, la hija de una prima de Isabel, una chica rebelde que de repente se fue a un sanatorio suizo. Mamá tiene contactos. Con médicos, con jueces. Con gente que hace favores. Por eso me diste el testamento ahora, entendí. Porque estoy fuera de su círculo. Porque puedo hacer el ruido que tú no te atreves. Puedes intentarlo, corrigió ella. Pero ten cuidado, Sara. Es más peligrosa de lo que crees.
Guardé el testamento como si fuera oro. Era un arma. La única que tenía. 2 días después, recibí una llamada de mi suegra. Su voz era dulce como la miel envenenada. Sara, cariño. He sabido que estás pasando unos días con tu hermana. Me parece muy bien. El espacio a veces es necesario. Hizo una pausa calculada. Lucía me ha dicho que os visteis para tomar un café. Me alegra que os llevéis bien. Ella es tan impresionable. A veces dice cosas sin pensar. Tonterías de papeles viejos. Ya sabes. El mensaje era claro, sabía que nos habíamos visto. Y sabía de qué habíamos hablado. Lucía me había traicionado. O la habían forzado a hacerlo. Solo hablamos de familia, Isabel, respondí, manteniendo la voz neutra. Mejor. La familia debe estar unida. No como esos rumores tan feos que corren. Dejó la frase en el aire. ¿Qué rumores? Oh, cosas sin importancia. De que tu descontento con mi hijo viene de antes. De que quizás tenías otras expectativas al casarte. Dinero, posición. Ya sabes, la gente es mala. Pero yo sé que tú solo quieres lo mejor para Alejandro. Como todas nosotras. Cortó. Minutos después, mi hermana me enseñó su móvil. En un grupo de WhatsApp de antiguas compañeras de la universidad, corría como la pólvora un mensaje anónimo: pobre Alejandro Martínez, recién casado y ya con problemas. Parece que la Sara esta solo quería el apellido y la cuenta bancaria. Menos mal que la suegra está para poner orden. Fue la gota que colmó el vaso. No solo atacaba mi reputación, sino que usaba a Lucía y envenenaba mi entorno. La guerra había escalado. Y yo no podía quedarme en casa de mi hermana, escondida, mientras me disparaban. Volví al piso esa misma tarde. Alejandro no estaba. Hice una maleta. Solo lo necesario. Cuando él llegó, me encontró en el salón, con la maleta junto a la puerta. ¿Qué haces?, preguntó, pálido. Me voy, Alejandro. De verdad. No puedo vivir así. Entre tus deudas, tu madre y sus mentiras. Y ahora trata de difamarme. ¿Difamarte? ¿Qué dices? No importa. Ya he hablado con Sofía. Iniciaré los trámites de separación. Y posiblemente de nulidad, por ocultación de deudas. Su rostro se descompuso en puro pánico. No. Sara, por favor, no hagas esto. Te lo ruego. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Todo, gritó, desesperado. He estado pensando. Tienes razón. En todo. Sobre mamá, sobre el dinero, sobre todo. Pero necesito tiempo. Una semana. Dame una semana para arreglar esto. Para hablar con ella, para conseguir pruebas, para entender hasta dónde llega todo. ¿Una semana? Solté una risa amarga. ¿Para qué? ¿Para qué te inventes otra excusa? ¿Para que tu madre te convenza de que soy una cazafortunas? No. Se acercó, agarrándome las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas. Para demostrarte que yo también lucho. Por nosotros. Dame una semana. Si no consigo nada, si no te traigo algo concreto que demuestre que voy a cambiar, que voy a enfrentarme a ella, entonces te vas. Y no te pongo ninguna traba. Lo miré a los ojos. Buscaba el engaño, la manipulación. Solo vi miedo, confusión y un atisbo de la persona de la que me enamoré. Era una apuesta arriesgada. Una semana podía darle tiempo a Isabel para urdir algo peor. Pero también podía ser mi única oportunidad de conseguir pruebas desde dentro. Y quizás, solo quizás, de rescatar al hombre que amaba de las garras de su madre. Una semana, Alejandro, dije, soltando mis manos. Solo una. Y no voy a esperar pasivamente. Voy a seguir con mi vida, con mis trámites. Tú trae tus pruebas. Y que sean buenas. Asintió, con un alivio tremendo. Lo serán. Te lo prometo.
Salí del piso con la maleta. No me fui a casa de mi hermana. Alquilé un apartamento turístico pequeño y anónimo en un barrio que no conocía. No podía arriesgarme a que Isabel supiera dónde estaba. Desde allí, llamé a Sofía. Ha empezado, le dije. Necesitamos mover rápido la separación de bienes. Y quiero que investigues a un notario llamado Valdés. A fondo. Mientras colgaba, miré el testamento original que Lucía me había dado, ahora escondido en una caja de seguridad. Era mi ficha más valiosa en este tablero de ajedrez envenenado. Pero con Isabel como contrincante, sabía que un solo movimiento en falso podía significar el jaque mate. La semana de plazo que le di a Alejandro transcurría lenta como la goma de mascar. Yo seguía en mi apartamento anónimo, moviéndome como un fantasma entre el trabajo, las visitas a Sofía y la paranoia constante de que Isabel supiera dónde estaba. No había noticias de Alejandro. Ese silencio era más elocuente que cualquier discusión. Sofía trabajaba a contrarreloj. La separación de bienes estaba en trámite, un proceso que se complicaba por el pagaré y la hipoteca conjunta. Estamos en tierra de nadie, Sara, me dijo un día, frustrada. Sin una prueba de coacción o de ocultación maliciosa, ese pagaré es válido. Y con las deudas de él, tu posición es débil. Necesitaba algo más fuerte. El testamento original era un buen inicio, pero necesitaba el diario de Carlos, la prueba de que estaba lúcido y de que desconfiaba de su mujer. Lucía estaba demasiado asustada para darme más. Recordé entonces la única pista que ella misma me había dado, su tío Rafael, el que vivía en Ourense y le había pasado el testamento. Encontrar a Rafael Martínez no fue difícil. Era un hombre mayor, retirado, con una voz ronca por el tabaco. Cuando le mencioné mi nombre al teléfono, hubo un largo silencio. Así que eres la mujer de Alejandro, dijo al fin, sin amabilidad pero sin hostilidad. Lucía me dijo que podrías llamar. Necesito entender qué pasó, don Rafael. Por mi seguridad. Y por la de Alejandro. Otro silencio. Mi hermano Carlos era un buen hombre. Un tonto en negocios, a veces, pero de buen corazón. Isabel. Isabel siempre fue ambiciosa. Cuando Carlos se enfermó, ella empezó a mover hilos. Lo aisló. De mí, de los amigos de verdad. Su voz se quebró un poco. El notario Valdés era de su pandilla. Un trepa. Ese codicilo es falso como un euro de chocolate. Carlos no lo habría firmado. En sus últimos días, solo hablaba de proteger a los niños. De Lucía y de Ale. Sabía cómo era ella. ¿Tenía pruebas? ¿Algo más allá del testamento? Un diario, tal vez. La línea crujió. ¿Quién te ha hablado de un diario? Su tono era ahora cauteloso. Lucía me dio a entender que podría existir. Rafael suspiró, un sonido largo y cansado. Carlos llevaba un cuaderno. Apuntaba cosas. Negocios, pensamientos, sospechas. Me lo enseñó una vez, hace años. Decía, por si acaso, Rafa. Para que se sepa la verdad. Después de morir, desapareció. Isabel lo negó todo. Hizo una pausa. Si Lucía sabe algo, tiene miedo. Con razón. Isabel no se detiene ante nada. ¿Ante qué no se detendría? Pregunté, conteniendo el aliento. Carlos no se cayó por las escaleras del club náutico, dijo Rafael, con una voz tan baja que casi no la oí. Eso dijo la autopsia. Contusión fortuita. Pero el camarero que lo encontró, un chico joven, se fue del país a la semana. Con dinero fresco, según dicen. Yo no pude hacer nada. No tenía pruebas. Solo mis sospechas y el miedo de que, si insistía, le pasaría algo a Lucía o al niño. Las palabras flotaron en el aire, frías y pesadas. No era solo una cuestión de dinero. Era algo mucho más oscuro. ¿Cree que Isabel? No lo sé, cortó él, abruptamente. Y tú no deberías preguntarlo. Pero si quieres luchar, busca a Miguel. Miguel Soler. Era el mejor amigo de mi hermano. El contable de su empresa durante años.
Se fue a Portugal después del funeral. Muy repentinamente. Tal vez él sepa algo. O tal vez solo tenga miedo, como todos. Apunté el nombre que me dio. Miguel Soler. Un hilo del que tirar, el único que parecía quedar. Mientras rastreaba a Miguel por internet, llegó el 7º día de la semana de plazo. Y con él, Alejandro. Llamó a la puerta de mi apartamento temporal con aspecto de no haber dormido en días. Ojos hundidos, barba de varios días. En sus manos sostenía un sobremanila. Entra, dije, sin emoción. No se sentó. Se quedó de pie en medio de la habitación minimalista, como un extraño. He hablado con ella, comenzó, su voz ronca. Con mi madre. Y le he dicho que no puedo cumplir con el pagaré. Que nos está arruinando. Que necesitamos revisarlo. Parecía que cada palabra le costaba un esfuerzo físico. ¿Su respuesta? Alejandro cerró los ojos un segundo. Me recordó todo lo que ha hecho por mí. Que sin ella, no tendría mi trabajo. Que mi deuda con el banco, la que tú encontraste, ella la pagó en su momento. Que le debo mi estabilidad. Mi vida. Abrió los ojos, y vi un dolor profundo, auténtico. Y luego me enseñó esto. Del sobre, sacó varias fotos. Eran imágenes mías, entrando y saliendo del edificio donde Sofía tenía su despacho. Otra era de Lucía y yo en la cafetería. Otra, de mí hablando con Rafael por teléfono frente a la ventana de mi apartamento, captada claramente con un teleobjetivo. Me invadió un mareo de violación y rabia. ¿Me está vigilando? Te está vigilando, corrigió él, con amargura. Y me dijo que si persistía en mi rebeldía, o si tú seguías con tu campaña de desprestigio contra la familia, estas fotos podrían acompañarse de otras. ¿Otras qué? Pregunté, aunque temía saber la respuesta. De otro sobreinterno, sacó otra foto. Esta, borrosa pero claramente reconocible, era mía. Estaba en un bar, hace años, antes de conocer a Alejandro. Un amigo de la facultad, Pablo, me daba un abrazo de despedida, riendo. Una foto inocente, sacada de mi propio perfil de redes sociales. Pero en el contexto adecuado, con el comentario adecuado. Podría hacerlas parecer comprometidas, susurró Alejandro, sin poder mirarme a los ojos. Dijo que podría difundir la historia de que mi nueva esposa, descontenta porque no accedía a la herencia familiar, tenía aventuras y conspiraba con abogados para quedarse con el dinero. Que eras una cazafortunas y una infiel. Rompió a llorar, de repente, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Lo siento, Sara. Lo siento. No sabía hasta dónde llegaría. En ese momento, no sentí lástima. Sentí un frío calculador. Su madre no solo era una manipuladora. Era una criminal en potencia. Y estaba dispuesta a destruir mi vida para salirse con la suya. ¿Y esto es lo que traes como prueba? Le espeté, señalando las fotos. ¿Pruebas de que tu madre es una psicópata que espía y amenaza a su nuera? ¿Esto se supone que me hace confiar en ti? Te traigo la verdad. Gritó, desesperado. La verdad de lo que es. Siempre ha sido así. Con mi padre, con Lucía, conmigo, pero yo no quería verlo. Porque sin ella, ¿quién soy yo? Un tipo con deudas y un trabajo mediocre que consiguió porque su mamá llamó a un amigo. Se desplomó en el sofá, hundiendo la cabeza en las manos. Siempre lo supe. En el fondo. Pero era más fácil obedecer. Más fácil ser el hijo bueno, el que no defrauda. Por primera vez, vi algo parecido a la rendición total. No era el arrepentimiento de un niño, sino la devastación de un hombre que despierta a una pesadilla de la que es cómplice. ¿Qué hiciste con esas fotos? Pregunté, más tranquila. Se las quité. Las que tenía en papel. Dijo que tenía copias. Pero, le dije que si te hacía daño, si publicaba cualquier mentira sobre ti, yo iría a la policía. Con todo. Con lo del pagaré, con lo de las deudas, con lo de la herencia. ¿Y qué dijo?
Alejandro soltó una risa amarga, desesperada. Dijo, hazlo, hijo. Y verás cómo tú, Sara, tu abogada y tú acabáis en la cárcel por difamación y por robo. Yo tengo los mejores abogados. Y los mejores amigos. Me miró, sus ojos rojos llenos de un terror nuevo. Cree que puede hacerlo, Sara. Y yo ya no sé si no puede. Me acerqué y cogí las fotos de la mesa. Las de la vigilancia y la falsa infidelidad. Voy a guardar estas. Como prueba de acoso e intento de chantaje. Luego, me senté frente a él. Alejandro, hay algo más. Algo sobre tu padre. Le conté lo que me había dicho Rafael. Sus sospechas sobre la muerte de Carlos. Su amigo, Miguel Soler, que huyó a Portugal. La mención del diario. Su rostro pasó del dolor a la incredulidad, luego al horror. ¿Estás diciendo que mi madre pudo tener algo que ver con la muerte de mi padre? La idea parecía tan monstruosa que apenas podía pronunciarla. No lo sé. Pero tu tío lo cree. Y tu hermana tiene miedo. Y el notario que redactó el codicilo falso es su amigo. Y ahora nos espía y amenaza con arruinar mi reputación. ¿Hasta dónde crees tú que es capaz de llegar, Alejandro? ¿De verdad? Se quedó mirando al vacío durante un largo minuto. La batalla interna en su cara era dolorosa de ver. El hijo leal contra el hombre que amaba a su esposa. El miedo contra la justicia. Finalmente, habló, con una voz ronca pero firme. Miguel Soler. Vivía en Cascais. Mi padre hablaba mucho de él. El único en quien puedo confiar, decía. Se levantó. Dame 2 días más. Solo 2. Voy a Portugal. A encontrarlo. A hablar con él. ¿Y si no quiere hablar? ¿O si tu madre ya se le ha adelantado? Entonces, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en semanas, habré fallado. Y haré lo que debía hacer hace mucho tiempo, iré a la policía y contaré todo lo que sé. Aunque me lleve por delante a mí también. Hizo una pausa. Pero necesito que vengas conmigo. A Portugal. No puedo hacerlo solo. Y si algo sale mal, si ella intenta algo, quiero que estés ahí para ser mi testigo. Para contarlo. Era una trampa posible. Una maniobra de Isabel para juntarnos y tenernos a ambos a su alcance. Pero en los ojos de Alejandro ya no veía al niño asustado. Veía a un hombre asustado, sí, pero determinado. Era un riesgo enorme. Pero también era la primera vez que elegía luchar, en lugar de obedecer. Vamos, dije, cogiendo mi bolso. Pero no volamos. Cogemos el coche. Y no le digas a nadie a dónde vamos. A nadie. Asentimos, un acuerdo silencioso forjado en el fuego de la traición. Salimos del apartamento como 2 conspiradores, dejando atrás las fotos de la mentira y adentrándonos en la noche, hacia la única persona que podía guardar la verdad sobre la sombra de un padre y la mujer que quizás lo había asesinado. El viaje a Cascais fue un silencio de 5 horas solo roto por el rum rum de la carretera. Ni música, ni conversación. Alejandro conducía con una concentración feroz, como si cada kilómetro fuera una barrera que saltar entre su vieja vida y la nueva. Yo miraba por la ventana, el testamento original de Carlos y las fotos de Isabel guardadas en mi bolso, como un talismán envenenado. Miguel Soler vivía, según los escasos rastros que habíamos podido encontrar online, en un apartamento cerca de la playa de Guincho. No tenía teléfono público. Solo una dirección. Era un salto de fe. Llegamos al anochecer. El edificio era viejo, con la pintura descascarillada por la brisa salina. Tocamos el timbre de Soler sin mucha esperanza. Para nuestra sorpresa, la puerta del intercomunicador se abrió con un chasquido áspero. Una voz cansada preguntó en portugués, ¿quién es? Señor Soler, habló Alejandro, con voz tensa. Soy Alejandro Martínez. El hijo de Carlos. Un silencio prolongado. Luego, un clic y el zumbido de la puerta. Subimos a un 3er piso sin ascensor. En la puerta, nos esperaba un hombre bajo, canoso, con gesto de desconfianza perpetua.
Vestía un pantalón de pana y una bata. Nos miró como si fuéramos fantasmas. Entré, dijo en un español con acento gallego, y nos hizo pasar a un salón modesto, lleno de libros y olor a tabaco. Creí que nunca tendría esta visita. Nos sentamos. El silencio era incómodo. Miguel nos estudió, sus ojos pasando de Alejandro a mí, evaluando. Vine porque necesito saber la verdad sobre mi padre, dijo Alejandro al fin, rompiendo el hielo. Sobre su testamento. Sobre todo. Miguel soltó un suspiro que parecía venir de los huesos. Encendió una pipa que estaba en un cenicero, tomándose su tiempo. Tu padre fue el mejor hombre que conocí. Y el más ingenuo. Por querer ver lo bueno en todo el mundo. Especialmente en Isabel. Pronunció el nombre como si fuera una mala palabra. ¿El codicilo es falso?, pregunté yo, directa. Él me miró, y por primera vez una chispa de interés brilló en sus ojos. Usted debe ser Sara. La esposa que hace preguntas. Isabel me habló de usted. No aclaró si era bueno o malo. El codicilo, continuó, fue redactado por Valdés. Yo no estaba presente. Carlos jamás me mencionó ningún cambio en sus últimas voluntades. Al contrario. Los últimos meses, estaba preocupado. ¿Por Isabel?, preguntó Alejandro, con la voz ronca. Por su influencia sobre ti, principalmente, dijo Miguel, clavando su mirada en él. Temía que, tras su muerte, ella te manejara como a un títere. Que usara el dinero, o la promesa de él, para controlarte. Por eso hizo ese testamento tan claro. Y por eso me dio algo, antes de morir. Nos inclinamos hacia adelante, al unísono. Un diario, susurró Alejandro. Miguel asintió lentamente. No un diario de sentimientos. Uno de negocios. Y de sospechas. Carlos empezó a anotar cosas. Transferencias de dinero de la empresa a cuentas personales de Isabel en el extranjero. Reuniones de ella con Valdés y otros personajes de dudosa reputación. Incluso notas sobre su salud. Se sentía débil, mareado a menudo. Desconfiaba de la nueva medicación que Isabel le administraba. Decía que sabía, demasiado, y que eso era peligroso. El aire se espesó. Alejandro palideció. ¿Está diciendo que ella pudo envenenarlo? No tengo pruebas, dijo Miguel rápidamente. Solo las sospechas de un hombre enfermo y asustado. Pero el diario las recoge. Y también recoge su decisión irrevocable, la herencia iba a partes iguales. Punto. Me lo dio para que lo guardara. Dijo, Miguel, si a mí me pasa algo, y aparece un testamento nuevo, esto demostrará mi voluntad real y mi estado de lucidez. ¿Y dónde está ese diario?, pregunté, conteniendo la emoción. Miguel se levantó, caminó con dificultad hasta una vieja cómoda y sacó una llave. Abrió un cajón inferior y extrajo un cuaderno de tapas de cuero marrón, gastado por el tiempo. Lo sostuvo con reverencia. Aquí. Lo he guardado todos estos años. Esperando, no sé. Que alguien viniera a preguntar. Que alguien, como tú, Alejandro, quisiera realmente saber. Alejandro extendió la mano, temblorosa. Miguel le dio el diario. Era como recibir los restos de su padre. Lo abrió por una página al azar. Reconocí la letra de Carlos por algunas notas que había visto en el piso. Era firme, clara. Anotaciones sobre reuniones, cifras, nombres. Y frases sueltas, subrayadas. Isabel insiste con el nuevo notario. ¿Por qué los mareos son más fuertes después de la cena? Raro, hoy hablé con Alejandro. Tan joven, tan influenciable. Debo protegerlo. Alejandro empezó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas. Es la prueba, dije, con un nudo en la garganta. Con esto y el testamento original, podemos impugnar el codicilo. Y quizás. No será fácil, nos cortó Miguel, con realismo. Isabel es poderosa. Valdás tiene amigos. Esto, señaló el diario, es la palabra de un hombre muerto contra la de ellos. Pero es un comienzo. Un buen comienzo.
¿Por qué se fue, Miguel?, pregunté. ¿Por qué huyó a Portugal? El hombre esbozó una sonrisa triste. Porque después del funeral, recibí una visita. De 2 hombres, persuasivos. Me dijeron que mi conocimiento de las cuentas de la empresa podría ser peligroso para mi salud. Que debería disfrutar de un retiro tranquilo, lejos. Y me dieron un sobre con dinero. Un dinero que no toqué. Lo guardé, por si acaso. Y me marché al día siguiente. El miedo, señora, es un gran motivador. Entendí entonces el precio de la verdad. Para Carlos, fue su vida. Para Miguel, su exilio. Y para nosotros, aún estaba por verse. Alejandro cerró el diario, abrazándolo contra su pecho. Gracias, fue todo lo que pudo decir. No me des las gracias, dijo Miguel. Úsalo bien. Y cuidado. Si ella se entera de que tienen esto, no se detendrá ante nada. Salimos de allí con el diario y una sensación de vértigo. Teníamos un arma. Pero también una diana más grande en la espalda. El viaje de vuelta fue diferente. Alejandro hablaba. De su padre, de los recuerdos, de la rabia que sentía hacia sí mismo por haber estado ciego. Ella siempre decía que papá estaba confuso al final. Que no sabía lo que hacía. Y yo le creí. Porque era más fácil. Su mano agarraba el volante con fuerza. Nunca le pediré perdón por eso, Sara. Pero voy a enmendarlo. Voy a pararle los pies. Por primera vez, creí que hablaba en serio. No por mí, sino por su padre. Por la justicia. Era un motivo más sólido. Al cruzar la frontera de vuelta a España, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, disfrutando del paseo. La familia debe estar unida. Vuelvan a casa. Tenemos mucho que hablar. Y Isabel lo sabía. Sabía que habíamos estado allí. Tal vez había puesto a alguien a vigilar a Miguel, o había rastreado el teléfono o el coche de Alejandro. No importaba. La advertencia era clara. Es ella, dije, mostrándole el mensaje a Alejandro. Su mandíbula se tensó. Que espere. En lugar de dirigirse a Madrid, tomó una salida hacia Salamanca. No vamos a casa. Vamos a ver a Sofía. Ahora. Con todo esto. Llegamos al despacho de Sofía a altas horas de la madrugada. La habíamos llamado desde la carretera. Nos esperaba con café fuerte y ojos alerta. Extendimos las pruebas sobre su mesa, el testamento original, el diario, las fotos de Isabel, el mensaje de amenaza. Sofía pasó horas revisando el diario, sus ojos se iban agrandando. Esto es increíble. No es una prueba de homicidio, pero sí de lucidez, de intención, y de un patrón de comportamiento manipulador y potencialmente abusivo por parte de Isabel. Junto con el testimonio de Miguel sobre las amenazas y la fuga, y con el historial del notario Valdés, podemos construir un caso sólido para impugnar el codicilo y anular el pagaré por coacción moral. Incluso podríamos plantear una demanda por acoso y amenazas. ¿Y lo de mi padre?, preguntó Alejandro, con voz ronca. ¿Sus sospechas? ¿Los mareos? Sofía puso una mano comprensiva sobre la suya. Eso es más complicado. Sin una prueba forense, sin una exhumación y una nueva autopsia, es casi imposible. Pero podemos usar la sospecha, el patrón, para presionar. Para mostrar el perfil de Isabel ante un juez. Hágalo, dijo Alejandro, con una firmeza nueva. Todo. Quiero quitarle todo lo que le robó a mi padre. A Lucía. A mí. Fue en ese momento, viéndolo decidido, cuando supe que la balanza se había inclinado. Ya no era el niño asustado. Era un aliado. Frágil, lleno de culpa, pero un aliado al fin. Sofía empezó a redactar la demanda esa misma noche. Nosotros nos fuimos a un hotel barato, a esperar. El diario de Carlos estaba bajo llave en la caja fuerte de Sofía. Pero la sensación de amenaza no desaparecía. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hermana, su voz alterada. Sara, ¿qué está pasando?
Ha salido un artículo horrible en una de esas revistas del corazón. Habla de ti. Dicen que eres una cazafortunas, que te casaste con Alejandro por dinero, que tienes un amante y que estás conspirando con una abogada para quedarte con la herencia de la familia. Y tienen fotos. Esas fotos tuyas con tu amigo, y otras de ti entrando en el despacho de Sofía, con un titular que pone, La viuda negra y su cómplice. El ataque había comenzado. Isabel no iba a esperar a que actuáramos. Iba a destruirnos públicamente primero. Colgué, con el corazón en un puño. Miré a Alejandro. Ha empezado. Ha publicado su versión. Él asintió, con el rostro grave. Sacó su propio teléfono. En su pantalla, un mensaje de Isabel, veo que no hacéis caso a las advertencias. Una pena. Las guerras se pueden ganar de muchas maneras, hijo. Yo siempre gano. Devuélveme lo que es mío, el diario, y retira esa demanda, y quizás pueda detener esta lluvia sobre la reputación de tu esposa. Tienes 24 horas. Era un ultimátum. Y una confesión indirecta de que le importaba el diario. Era nuestra prueba más valiosa. Alejandro me miró. En sus ojos ya no había duda. Solo una determinación fría y enfadada. Tomó mi mano. Su piel estaba caliente, firme. No tenemos 24 horas, dijo. Tenemos que movernos ahora. Más rápido que ella. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Lo que debía hacer hace años, respondió, y marcó un número en su teléfono. No era el de su madre. Era el de un periodista de investigación de un diario serio, un antiguo compañero de la universidad al que le debía un favor. Jorge. Soy Alejandro Martínez. Tengo una historia. Una de las buenas. De herencias manipuladas, chantajes y una viuda que quizás hizo algo más que llorar a su marido. ¿Te interesa? Mientras hablaba, supe que la guerra había entrado en una nueva fase. Ya no era una pelea familiar sucia. Era una batalla pública. Y acabábamos de dejar de escondernos. El artículo de Jorge salió a las 7 de la mañana en la edición digital del periódico. No estaba en la sección de corazón. Estaba en actualidad, con un título sobrio, herencias, chantaje y una sombra sobre el testamento, la batalla legal de la familia Martínez. No mencionaba a Sara como cazafortunas. Hablaba de un codicilo cuestionable, de un notario con denuncias previas, de un diario póstumo que contradecía la versión oficial y de presiones a testigos. Citaba fuentes anónimas, del círculo familiar. No nombraba a Isabel directamente, pero la describía con tanto detalle que era inconfundible. El efecto fue inmediato. Mi teléfono empezó a sonar. Amigos, compañeros de trabajo, incluso algún cliente. La mayoría, apoyándome. La historia de la revista del corazón perdía credibilidad frente a un artículo serio, con tono de investigación. Isabel había subestimado a su hijo. No contaba con que usaría sus pocos contactos decentes para contraatacar. Nos citaron en los juzgados a primera hora. Era la audiencia preliminar para la solicitud de medidas cautelares, congelar los bienes de la herencia en disputa y suspender los efectos del pagaré hasta que se resolviera el fondo del asunto. Sofía iba cargada de dacias. Alejandro, con el diario de su padre bajo el brazo como si fuera un escudo. Yo iba a su lado, sintiendo cómo nos miraban. La noticia ya corría por los pasillos. Isabel llegó con su abogado, un tipo caro y altivo llamado Cortés. Iba impecable, de negro, con una expresión de desprecio sereno. Pero vi el tic nervioso en su párpado. No esperaba esto. Esperaba que nos arrastráramos, suplicáramos. El juez, una mujer joven de gesto cansado, revisó los escritos. Sofía expuso el caso con claridad quirúrgica, testamento original versus codicilo de dudosa procedencia, diario que demostraba la lucidez y los temores del testador, pagaré firmado bajo presión moral y desproporcionado con los ingresos, y un patrón de conducta, las fotos, el mensaje, que evidenciaba acoso para disuadir la acción legal. Cortés desestimó todo. Fantasías de una nuera despechada y de un hijo influenciable. El codicilo es perfectamente válido. El diario es la rabieta de un enfermo. El pagaré es un acto de amor filial.
Fue entonces cuando Sofía jugó su as. Señoría, solicitamos la comparecencia como testigo de Miguel Soler, antiguo contable y amigo personal del fallecido, actualmente residente en Portugal. Ha declarado ya ante notario su disposición a declarar sobre las presiones que recibió para abandonar el país tras la muerte de Carlos, y sobre la voluntad expresa de éste acerca de su herencia. Isabel palideció. Realmente palideció. No contaba con que Miguel hubiera hablado. Que hubiera tenido el valor. El juez accedió a la testifical, citó a Miguel para la semana siguiente y, acto seguido, dictó las medidas cautelares. Hay indicios más que suficientes de fumus boni iuris. Se decreta la inmediata suspensión de los efectos del pagaré firmado por de Alejandro Martínez a favor de doña Isabel Martínez. Y, como medida cautelar, se congelan los activos de la herencia de Carlos Martínez referidos en el testamento original, prohibiendo cualquier enajenación o gravamen sobre los mismos hasta resolución del pleito. La administración provisional de dichos bienes recaerá en un depositario nombrado por el tribunal. Fue un terremoto. Congelar los bienes significaba que Isabel no podía vender, ni hipotecar, ni tocar el dinero. Estaba estrangulada financieramente. Y el pagaré, suspendido. Alejandro me cogió la mano bajo la mesa, con fuerza. Isabel se levantó, recta como un mástil, pero vi el pánico en sus ojos. Su mundo, el castillo de control que había construido, crujía. Cortés intentó protestar, pero el juez le cortó con un gesto seco. Salimos de la sala. En el pasillo, ella nos alcanzó. Había dejado caer la máscara de serenidad. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Qué bonito espectáculo habéis montado», escupió, olvidándose de cualquier elegancia. «Mentiras, traiciones. ¿Estás contento, Alejandro? ¿Destrozando a tu madre por esa mujer?» Alejandro se interpuso entre las dos. Por primera vez, no bajó la mirada. «Se acabó, mamá. Se acabó el chantaje, el control, las mentiras. Lo de mi padre. Lo de Lucía. Lo nuestro. Se acabó». Isabel soltó una risa corta, desquiciada. «¿Crees que esto se acaba con una sentencia de un juez pedorro? Yo te hice. Y te puedo deshacer». Me miró a mí por encima de su hombro. «Y a ti, zorra intrigante, te voy a enterrar. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Ya lo veo», respondí, fría. «Con una estafadora a la que se le ha acabado el chollo. Los abogados de verdad cuestan mucho, Isabel. ¿Tendrás para pagarlos ahora que no puedes tocar el dinero de Carlos?» Su boca se abrió, pero no salió sonido. El golpe había llegado. Dio media vuelta y se marchó, taconeando con furia, seguida por un Cortés que parecía mucho menos seguro que al entrar. La victoria fue agridulce. En el coche, Alejandro estaba eufórico y destrozado a la vez. «Lo hemos hecho. Le hemos plantado cara». Luego, con la cabeza contra el volante, «Dios, he llamado estafadora a mi madre». «Lo es», dije, sin suavizar la verdad. Pero puse una mano en su hombro. Fue un gesto instintivo. De alianza, de complicidad. Él la cubrió con la suya. La tregua duró poco. A la tarde, mientras estábamos en casa de Sofía repasando los siguientes pasos, llegó Lucía, deshecha. Traía el teléfono en la mano, temblando. Ha vuelto a hacerlo. Pero esta vez es más sucio. En la pantalla, un nuevo artículo, esta vez en un tabloide digital. El titular era brutal: la nuera mentirosa, Sara López ocultó un aborto anterior a su matrimonio. El artículo especulaba, con datos falsos pero verosímiles, sobre un supuesto embarazo de una relación anterior que yo habría interrumpido, sugiriendo que era incapaz de dar herederos, y que me había casado con Alejandro por despecho y codicia. Utilizaban datos reales mezclados, el nombre de mi ex, la fecha aproximada de nuestra ruptura. Alguien le había dado información. Alguien muy cercano. ¿De dónde ha sacado esto?, pregunté, sintiendo como la vergüenza y la rabia me quemaban por dentro. Era íntimo. Era cruel. Era bajo incluso para ella. «Ha llamado a tu ex», dijo Lucía, llorando. «Le ofreció dinero. Él no quiso hablar, pero habló su actual mujer.
Una bruja celosa. Ella le dio los datos a la periodista, a cambio de que no mencionaran su nombre. Lo siento, Sara, lo siento, yo escuché la conversación. Mamá la tuvo en su estudio. Estaba tan orgullosa de su jugada. Alejandro estaba lívido. ¿Cómo puedes saberlo tú? Lucía nos miró, y en sus ojos solo había determinación y miedo. Porque esta mañana, después del juzgado, fui a su casa a recoger mis cosas. Quería irme, de verdad. Pero escuché. Y grabé. Sacó su móvil, con manos temblorosas. Tengo la conversación. Está hablando con la periodista, dándole los datos, riéndose. Diciendo, hay que mostrar su verdadero carácter, de madre no tiene nada. Lo pulsó. La voz clara, fría y llena de odio de Isabel llenó la habitación. Sí, ese es el nombre del exnovio. Él no coopera, pero la mujer con la que está ahora es más accesible. Asegúrense de mencionar que fue un aborto, no un accidente. Que ella eligió. Eso es importante. La gente lo entiende. Una mujer que elige no ser madre no es de fiar, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Sofía rompió primero. Es la prueba definitiva de acoso, difamación y intención maliciosa. Con esto, más las pruebas financieras, no solo perdona el pleito. Puede haber consecuencias penales para ella. Alejandro no dijo nada. Se levantó, cogió su abrigo. ¿A dónde vas?, pregunté, alarmada. A cerrar esto. De una vez por todas. No vayas solo. Está desesperada. No sabes lo que puede hacer. Lo sé, dijo, y su voz era peligrosamente tranquila. Por fin, lo sé. Pero tengo que hacerlo. Es mi madre. Y mi responsabilidad. Le pedí a Sofía que llamara a un par de colegas, abogados penalistas, para valorar la demanda por difamación y coacciones. Lucía y yo nos quedamos en el despacho, escuchando una y otra vez la grabación, cada vez más asqueadas pero también más fuertes. Isabel se había pasado de la raya. Había usado lo más íntimo, lo más doloroso, y había dejado una huella digital en forma de archivo de audio. Una hora más tarde, Alejandro no respondía al teléfono. Empezaba a asustarme de verdad. Sofía sugirió ir a comisaría, presentar la grabación y denunciar su desaparición. Estábamos recogiendo las cosas cuando él volvió a entrar en el despacho. Parecía años mayor. Traía otro sobre. Esta vez, de su madre. Se lo entregó a Sofía. Para que lo añada a las pruebas. Eran extractos bancarios. De las cuentas de Isabel de los últimos 5 años. Mostraban transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, gastos desorbitados en joyas, viajes, un piso en París que ninguno de nosotros conocía. Y, de manera crucial, pagos regulares a la consulta de un médico, el mismo que atendió a Carlos en sus últimos meses. Pagos muy por encima de lo normal. Y otro, a un forense privado, fechado una semana después de la muerte de Carlos. ¿Dónde has conseguido esto?, susurró Sofía, impresionada. Fui a verla, dijo Alejandro, con voz plana. Le di un ultimátum. Le dije que tenía la grabación de Lucía. Y que si no me daba acceso completo a todas sus cuentas, a todo, no solo iría a la policía, sino que iría a ese periódico y les contaría que ella planeó falsificar el testamento y que puede saber algo de la muerte de mi padre. Hizo una pausa, tragando saliva. Entró en cólera. Me gritó. Me dijo de todo. Pero al final, cedió. Por miedo. Me dio las claves. Dijo, toma. Toma todo. Como tu padre. Sois iguales. Débiles. Al final, todos me dejáis. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. La miró, y por primera vez vi algo parecido a la paz en sus ojos, una paz terrible y triste. Le dije, no, mamá. Esta vez, te dejamos nosotros a ti. La jugada de Isabel se había vuelto en su contra de la manera más absoluta. No solo perdía el control del dinero. Perdía a su hijo. Y tenía, ahora, pruebas financieras muy comprometedoras encima de la mesa. Los pagos al médico y al forense eran, como mínimo,
un indicio grave de posible manipulación. Sofía trabajó toda la noche. Al día siguiente, presentamos una ampliación de la demanda, con la grabación de Lucía y los nuevos extractos bancarios. La juez, ante la gravedad de los nuevos indicios, decretó el embargo preventivo de las cuentas personales de Isabel y citó a declarar al médico y al forense. La noticia saltó a los medios. Esta vez, el titular era otro, la viuda de empresario, investigada por presunta manipulación testamentaria y coacciones. El papel se invertía. Isabel pasaba de ser la matriarca dolida a la sospechosa. Recibí una última llamada de ella. Su voz ya no tenía dulzura, ni elegancia, ni siquiera rabia. Era solo ceniza y veneno. Felicidades. Les has vuelto a todos contra mí. A mi hijo, a mi hija. Has destruido mi familia. Mi vida. Espero que estés contenta. No la destruí yo, Isabel, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú llevabas años haciendo el trabajo. Nosotros solo quitamos los escombros. Colgó. Y supe, en ese instante, que aunque la guerra legal continuaría, la guerra familiar había terminado. Había una última batalla, la del juicio, pero el ejército de Isabel se había disuelto. Su general, Alejandro, había desertado. Su espía, Lucía, se había vuelto contra ella. Y sus armas, el dinero y el secreto, ahora estaban en nuestras manos. Alejandro se acercó, rodeándome con los brazos. No dijo nada. No hacía falta. El camino por delante sería largo, doloroso, lleno de trámites y declaraciones. Pero al menos, ahora, íbamos a caminarlo en la misma dirección. Por primera vez desde el altar, estábamos realmente juntos. No solo por amor, sino por justicia. Y a veces, eso es un vínculo aún más fuerte. La sentencia llegó 6 meses después. Fue firme y demoledora. El juez declaró nulo el codicilo notarial de Valdés, considerándolo producto de una manifiesta intromisión fraudulenta en la voluntad última del fallecido, amparada en una situación de abuso de confianza. Ordenaba la partición de la herencia de Carlos Martínez conforme al testamento original, 1/3 para Isabel en usufructo vitalicio sobre su vivienda habitual, y el resto, en plena propiedad, a partes iguales para Alejandro y Lucía. El pagaré de los 300.000 euros anuales fue anulado por lesión enorme y vicio del consentimiento por coacciones morales. Además, Isabel fue condenada al pago de las costas del juicio y a una indemnización por daños morales a Alejandro, Lucía y a mí, por la campaña de difamación y acoso. Lo del médico y el forense quedó en una investigación separada, pero la sombra era ya imborrable. Isabel apeló, por supuesto. Pero incluso su caro abogado, Cortés, le advirtió que las posibilidades eran mínimas. Teníamos el diario. Teníamos la grabación. Teníamos los extractos. Teníamos a Miguel Soler declarando. La había cercado con sus propias armas. El dinero, lo que quedaba de él tras sus años de despilfarro, se repartió. No era la fortuna que pudo haber sido, pero era suficiente. Alejandro y yo pagamos la hipoteca de nuestro piso de Chamberí de un golpe. Lo que sobró, lo invertimos en un fondo a largo plazo. Para nuestra tranquilidad. Para nuestro futuro. Una tarde, sentados en el salón ya sin cajas, con la luz del atardecer entrando por los ventanales, le di la noticia. Había esperado a que el polvo legal se asentara. A que fuéramos nosotros otra vez, no solo dos aliados en una guerra. Estoy embarazada, dije, simplemente. Alejandro se quedó quieto, con la taza de café a medio camino de la boca. Luego, la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. No dijo nada. Se levantó, se arrodilló frente a mi silla y me abrazó, entero, hundiendo la cara en mi vientre. Sentí que sus hombros temblaban. No eran sollozos de dolor esta vez, sino de una liberación tan profunda que solo podía expresarse así. Lo siento, murmuró contra mi ropa, una y otra vez. Por todo. Por poneros en peligro. Por no estar, por no ser quien debía. Ahora sí estás, le dije, acariciándole el pelo. Y ahora sí eres. Al día siguiente, fuimos al banco. No a pedir un préstamo. A reorganizar. Quiero una cuenta propia, le dije al gestor, mientras Alejandro asentía a mi lado.
y una conjunta para los gastos de la casa. Y otra, a nombre de los dos, para el fondo de estudios del niño. No era desconfianza. Era sentido común. Era aprender la lección. Alejandro no solo estuvo de acuerdo. La firmó todo con un alivio visible, como si le quitaran un peso de encima. Nunca más, me dijo, cogiendo mi mano sobre la mesa de caoba. Decisiones juntos. Dinero claro. Siempre. Isabel, desde su apartamento nuevo, mucho más modesto, en las afueras, con el usufructo de la casa de la Moraleja vendido para pagar deudas y abogados, intentó un último acercamiento. Nos mandó una carta, de su puño y letra, cosa insólita. Hablaba de soledad, de arrepentimiento, de la familia que siempre quiso proteger. Sugería una cena, para hablar, para volver a ser una familia. Alejandro la leyó en silencio. Luego, la rompió en pedazos y la tiró a la papelera. No, dijo. No mientras no reconozca lo que hizo. No mientras no pida perdón de verdad. Y quizás ni así. Miró su teléfono, donde tenía una foto de la primera ecografía como fondo de pantalla. Mi familia está aquí. Fue Lucía quien terminó de darle la vuelta a la página. Con su parte de la herencia, y con una determinación feroz que nadie le conocía, compró la participación de Alejandro en los restos del negocio textil de su padre, una fábrica pequeña pero con buena clientela. Se asoció con un diseñador joven. La llamó Taller Carlos. Iba a dirigirla a ella. Alguien tiene que llevar el apellido con dignidad, nos dijo, en la cena de inauguración. Ya no llevaba gafas de sol dentro de casa. Ya no temblaba. Pasaron los meses. Mi barriga creció. La apelación de Isabel fue desestimada. La noticia ocupó un pequeño recuadro en la prensa económica y luego desapareció. El mundo siguió. Una tarde de domingo, estábamos en el Parque del Retiro, paseando lentamente. El aire olía a castañas. Alejandro llevaba una mano en mi espalda, otra acariciando mi vientre donde el bebé daba patadas. ¿Y si es niña?, preguntó de pronto. Pues será Sara, como su madre, dije, sonriendo. ¿Y si es niño? ¿Carlos? Lo miré. Vi el dolor y la esperanza entremezclados en sus ojos. Asentí. Carlos. Para que sepa de dónde viene. Y contra qué luchó su abuelo. Se detuvo y me besó, con una ternura que lo curaba todo, pedacito a pedacito. Al fondo, cerca del estanque, vi una figura familiar sola en un banco, con un abrigo beige y la mirada perdida. Era Isabel. Nos vio. Nos observó durante un largo minuto. Alejandro, siguiendo mi mirada, se puso tenso. Pero ella no se acercó. Solo asintió, una vez, con la cabeza. Un gesto seco, casi un saludo. Luego, se levantó y se alejó, desapareciendo entre la gente. No era un perdón. No era una reconciliación. Era un reconocimiento. El reconocimiento de que había perdido. De que su hijo tenía su propia vida, su propia familia, sus propias reglas. ¿Estás bien?, le pregunté a Alejandro. Él respiró hondo, sacando el aire lentamente. Luego, sonrió. Una sonrisa verdadera, sin sombras. Sí. Estoy bien. Puso su mano otra vez sobre mi vientre, donde Carlos o Sara seguía dando patadas, lleno de vida, de futuro. Estamos bien. Al día siguiente, en el registro mercantil, Lucía firmaba los papeles finales de la compra del taller. Me mandó una foto del cartel nuevo, Taller Carlos. Diseño y tradición. Debajo, un mensaje, gracias. Por no rendirte. Por enseñarnos a luchar. Esta vez, los buenos ganamos. Le respondí, mirando por la ventana de nuestro piso, con el sol entrando a raudales y el eco de una promesa rota que al final nos había hecho más fuertes, esta vez, y todas las que vengan. Esta vez, nosotros ponemos las reglas. Y por primera vez, supe, sin lugar a dudas, que era verdad.